Una vez le dijeron a un creyente, trabajaba en una fábrica, y tal vez a muchos de nosotros nos ha pasado que compartimos muchas horas como personas que no son creyentes y que saben que venimos a la iglesia y que amamos al Señor y que adoramos al Señor. Y entonces te le dice, porque siempre hay algunos que se burlan, a lo mejor no tan burla directa, pero siempre con alguna ironía, ¿no es cierto? Y entonces le dice al creyente, decime, ¿para qué van todos los domingos a la iglesia? Yo espero que todos ustedes vengan todos los domingos a la iglesia, ¿no es cierto? Si están hoy, espero que estén siempre. Y entonces dice, ¿para qué vas? Todos los domingos a la iglesia, todo lo mismo. ¿Vos te acordás, voy a decir, te hace una prueba, ¿vos te acordás de lo que el pastor predicó hace un mes atrás? Y el hombre dice, no, la verdad que no me acuerdo. ¿Para qué vas a la iglesia si después te olvidás? Entonces este creyente le dijo algo que le contrapuso a esa ironía de él y le dijo, decime una cosa, ¿vos te acordás lo que comiste hace 15 días atrás? Y el hombre pensó, no, la verdad que no me acuerdo. Y ese es el asunto. Aunque vos no te acuerdes lo que comiste hace 15 días atrás, porque comiste, hoy estás fuerte, estás sano. Y yo, aunque no me acuerdo de lo que predicó el pastor, porque voy todos los domingos a la iglesia a adorar al Señor, a recibir ese alimento, hoy estoy fuerte, estoy bendecido y estoy lleno de fe. Doy gracias a Dios por los que amamos la iglesia. Yo me animo a decir, perdón por los pastores, pero no creo que esta iglesia sea perfecta. ¿O me equivoco? No es perfecta. Ninguna iglesia es perfecta. Pero es el cuerpo de Cristo donde el Señor nos ha plantado y donde el Señor nos puso para alimentarnos y también para servir a otros. Y venimos con ese propósito a la iglesia, a adorar al Señor. Hemos cantado muy lindas las canciones, los músicos, la hermana que nos dirigió, y es una manera de adorar al Señor, expresándole nuestras alabanzas, nuestros cantos de amor por lo que Él es y por lo que hace. Pero la adoración al Señor es más que eso, no es solamente cantar. La adoración al Señor es la vida entregada a Él, cada minuto de nuestra vida. Pablo dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Es decir, nuestra vida delante de los que nos ven tiene que ser una alabanza que señale al Señor. Si estoy fuerte, estoy bendecido, estoy lleno de fe, aún en medio de la dificultad, es porque el Señor me ha fortalecido y su gracia me sostiene. Y esto es darle gloria y honra al Señor. Amén. Así que denle gracias al Señor cada día por la iglesia, por sus pastores y por lo que hace el Señor por nosotros cada día de nuestras vidas. Venimos a adorar al Señor. Es un tiempo que le ofrecemos, le entregamos, porque la adoración es eso, la adoración es entrega. Siempre que hay un altar, cuando usted ve en la palabra de Dios, siempre hay un sacrificio, algo se da, algo se suelta, algo se entrega. Hoy nosotros no tenemos necesidad de hacer sacrificios como se hacían antes, pero el Señor espera que seamos un sacrificio vivo, santo, agradable delante de Él todos los días de nuestra vida. Amén. Así que cuando usted viene a la iglesia, no viene porque es domingo o tiene que venir. No viene porque si no me ve el pastor por ahí me llama y me reta. No. Porque a la iglesia venimos a adorar al Señor. A veces venimos con algún interés. Tengo un problema, voy a pedir al hermano que ore por mí. ¿Está mal? ¿Está mal? No, no está mal. Para eso estamos, para eso somos un cuerpo. Pero siempre lo primero que nos debe traer a la iglesia es el sentir de adorar al Señor. No debería pedirle, eso Él nos da, porque la palabra dice que antes que la palabra esté en la boca, el Señor ya sabe. ¿No ha pasado alguna vez a los que tienen hijos grandes que uno sabe que por ahí no viene muy seguido y cuando viene dice, ¿qué me viene a pedir hoy? Lo conocemos nuestros hijos, ¿no es cierto?
¿Y no te parece que el Señor te conoce a vos y a mí cuando venimos con algún interés? Pero si venimos diariamente al encuentro del Señor con el deseo de adorarle de esta manera, con cantos, con nuestra vida entregada, con los oídos abiertos a su palabra, que escuchan, que retienen y que ponen por obra lo que Él nos habla. Yo te invito a que en esta mañana cierres tus ojos un momento y que el Espíritu Santo te haga ese escáner para que te haga ver por qué viniste esta mañana a la casa del Señor. ¿A qué has venido? No podemos ocultarle nada a Él. Y Él no viene para hacernos un reproche, sino para sanarnos, para ponernos en la actitud correcta, para que así podamos recibir de toda su gloria, de toda su bendición. Aleluya. Sí, Señor. Habla cada corazón. Y que podamos, Señor, en esta mañana irnos de este lugar sabiendo que hemos venido especialmente, principalmente, a adorarte. A darte adoración que solo tú te mereces. Solo he venido para darte adoración. Solo he venido para darte adoración. No he venido a pedirte un favor. Solo he venido para darte adoración. Decilo conmigo. Es una oración, una confesión que nos hace aptos para recibir abundantemente de su gracia de nuestras vidas. Solo he venido para darte adoración. Solo he venido para darte adoración. No he venido a pedirte un favor. Solo he venido. Versículos esta mañana del libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 51, en el verso 3, el profeta, ustedes saben que Isaías es llamado por algunos el Evangelio del Antiguo Testamento, hablar de lo que Dios habla acerca del consuelo. Dios es un Dios de consuelo, Dios de toda consolación, dice el apóstol Pablo. ¿Y cuánto necesitamos en este tiempo, en esta sociedad en la que vivimos, el consuelo de Dios? Nosotros mismos, los creyentes, necesitamos ser consolados por Dios. Me llamó la atención hace unos días atrás leer un artículo de un periodista muy conocido en el diario que hablando de las elecciones próximas, el mes que viene tenemos que elegir, ¿no es cierto? Él escribió un artículo referido a ese hecho y lo tituló así. Esto es lo que me llamó la atención el título. Él puso: una sociedad dolida a punto de tomar una decisión crucial. Y me llamó la atención cómo calificó a nuestra sociedad. Una sociedad dolida, con muchas penas, con muchas tristezas, sangrando, si me permiten decirlo así. ¿Sí? Y esa sociedad que vive de esta manera, él decía, tiene que tomar una decisión crucial, importante. Y es así. Tenemos que ir a votar. El 22 tenemos que ir a votar. Claro. Pero yo pregunto, los dolores de esta sociedad, ¿la van a poder remediar estos tres que se presentan como los candidatos para que nosotros elijamos? Si son los mismos que han provocado los dolores, ¿te van a venir a remediar? Sabemos que no. La inseguridad, la desocupación,
la muerte, la corrupción, todas estas penas que abrazan y hacen doler a la sociedad en la que vivimos, no van a ser solucionadas por ninguno de estos candidatos. Me acuerdo de, tal vez lo recordás, de Jacob, el padre de José, ¿se acuerdan? El viejo Jacob, que vienen los hermanos a decirle que José había muerto. Los hermanos, que habían tramado todo como para hacerlo desaparecer porque lo odiaban, le vienen a traer la noticia al padre que se había muerto. Mentira, no se había muerto, sabemos la historia, ¿no es cierto? Lo habían vendido. Y dice que el viejo Jacob se rasgó las vestiduras y empezó a llorar y lamentarse porque amaba mucho a su hijo José. Y entonces el relato, siempre me impresionó esto, que el relato dice, el Génesis dice que los hijos lo fueron a consolar. Los que le habían causado la pena lo fueron a consolar. Y otras hijas también fueron a consolarlo. Y dice que Jacob rechazó el consuelo, no quiso que lo consolara. Así, con esta pena, así quiero irme a la tumba y encontrarme conmigo. ¿Sí? Claro, si vamos a pensar que estos que se presentan van a solucionar los problemas y el dolor que tiene la sociedad, si ponemos nuestra confianza en eso, estamos mal. Por eso hay gente que confía, pero hay gente que vive enlutada, tiene amargada, ¿no es cierto? Pero en medio de la sociedad estamos nosotros. Y nosotros no podemos, aunque como hemos declarado, no tenemos confianza que ellos nos resuelvan los problemas, ni arreglen el asunto de nuestro país, que entre paréntesis, y no soy político ni estoy de política, si alguien realmente va a arreglar los problemas de este país, en serio, va a traer más dolor. Porque así es la situación, lamentablemente, a este punto nos han llevado. Pero nosotros, vuelvo a nosotros, que no confiamos en Él, confiamos en Dios, pero también somos parte de una sociedad dolida, como decía este periodista. Nosotros también vamos a rechazar consuelo, entonces nadie nos va a arreglar, nadie va a arreglar nuestra pena. Bueno, el texto que leímos nos está presentando a un Dios consolador, a un Dios que viene a estar a nuestro lado y que se manifiesta en las peores circunstancias, y que viene con su bálsamo, con su aliento, con su poder a ayudarnos a atravesar los valles de sombra y de muerte que a veces nos toca. Amén. Amén. Nosotros no estamos como Jacob, no es que no queremos consuelo, no que no tenemos confianza en estos, pero sí confiamos en nuestro Señor, que Él nos va a sostener aún en medio de las circunstancias que le toquen a nuestro país. Dios es el consolador de su pueblo. ¿Cuánto dicen amén? Pero más todavía, Él es la fuente, el origen de toda consolación. En teología hablamos de los atributos de Dios, la omnisciencia, la omnipresencia, pero también la consolación, la capacidad de consolar, de traer el consuelo al alma que viene de Dios. ¿Y qué dispara? Podríamos decir, vieron que Dios es espíritu, dice la palabra, pero a veces la palabra misma lo presenta con términos humanos, ¿no es cierto? La mano de Dios, los ojos de Dios. Este Dios consolador, ¿cómo se le dispara a Él hacia nosotros su deseo de consolarnos? Bueno, yo anoté dos cosas, porque podemos hablar largo y tendido de esto, pero nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, de manera que seguramente te ha tocado la oportunidad de tener que consolar a otro, o necesitar consuelo, ¿no es cierto? ¿Qué te ha pasado? ¿Has estado en algunas situaciones así? ¿Y qué dispara en nosotros el deseo de ir a consolar a alguien que está sufriendo? Bueno, justamente, ver el dolor, ver el sufrimiento. Fíjate. Y así es el Señor. El hecho de querer consolar a su pueblo, ahí en Isaías el Señor está dándoles un consuelo porque a través de una esperanza futura le está diciendo estas cosas. Este pueblo está a punto de pasarla mal,
por sus errores, por su rebeldía, por su idolatría. Pero Dios, además del juicio, le da una palabra de consuelo a través de la esperanza del tiempo mejor. Qué maravilla, ¿no? Y cuando nosotros recibimos el consuelo de Dios es porque Dios se mueve a consolarnos, porque ve el dolor en nosotros, ve nuestra situación. Fíjense en el libro del Éxodo, cuando el Señor se acerca a Moisés allí en el monte, cuando él estaba pastoreando sus ovejas, y le hace el llamado para que vaya a ser el líder del pueblo que lo quiere sacar de Egipto. Fíjense la motivación que tiene Dios. Dice así, déjenme que se lo lea. Dios le dice a Moisés: claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. El Señor lo ha hecho por mí. Le he oído quejarse por culpa de sus capataces. Escucha. Y sé muy bien lo que sufre. Fíjense aquí tres elementos, si queremos que el Señor nos perfeccione esto de ayudar a otros consolándolos. A una buena tierra. Si Dios es el que se movió a consolarnos, a consolarte, porque vio el dolor nuestro, porque escucha la queja, porque siente el dolor. Como una madre que consuela a su hijo, así el Señor nos consuela. Es la figura más consuelo podemos recibir a través de él. Entonces, el primer motivo que mueve al Señor a consolarnos es ver nuestro dolor. Pero el segundo, que yo mencioné esta mañana, es el amor. No puede haber verdadero consuelo si no voy con amor a la persona que sufre, ¿cierto? Y entonces ahí está el Evangelio de Juan que dice: tan grande fue el amor de Dios que no dijo pobrecitos. A veces nosotros mostramos, queremos consolar y pobrecito, pero no, a veces hay que hacer algo más, hay que hacer algo lo que esté a nuestro alcance. ¿Y qué hizo el Señor? De tal manera por Dios que dio a su Hijo. Y su Hijo, Jesucristo, vino y encarnó la consolación de Dios. Fue Jesús quien más mostró a un Dios consolador. Escuché, mejor dicho, leí buscando una definición de consuelo que me pareció interesante. Alguien dijo: el consuelo es un acto de generosidad. ¿Qué es algo generoso? Algo que damos sin esperar nada, ¿cierto? Te lo doy. El consuelo es un acto de generosidad. Aliviar una pena empieza por no dejar al otro solo. Se trata de acompañar y de comprender, de dar y de compartir. Darme a mí mismo, mi presencia, ¿entiendes? Y compartir el dolor del otro. ¡Qué maravilla! En la historia de Job, que todos estamos más o menos la conocemos, dice que Job sufrió una serie de calamidades terribles, pérdidas de todo tipo. Sus hijos, sus bienes y aún su salud, porque él mismo se enfermó de manera grave. Y cuando sus amigos, 3 amigos, se enteraron de la ruina que vivía este hombre, se pusieron de acuerdo de lejos donde estaban y vinieron a consolar, vinieron a visitar. Linda actitud, ¿no es cierto? Y dice que cuando llegaron, lo vieron en el estado que estaba Job. Estaba Job sentado en el suelo, dice que agarraba un pedazo de teja y se rascaba por la enfermedad que había en su piel. Era una calamidad de lo que. Y cuando llegaron y lo vieron, se quedaron asombrados. ¿Saben lo que hicieron? Se sentaron en el suelo alrededor de Job y se quedaron 7 días en silencio. No hay mejor consuelo que una presencia, ¿no es cierto? Un abrazo. Por ahí nosotros nos confundimos y pensamos que necesitamos decirle algo. Bueno, los amigos de Job tuvieron 7 días sin decir nada. Pero el problema fue cuando después de 7 días empezaron a hablar. Ahí vino el problema. Que vos algo habrás hecho, porque Dios no te va a castigar por nada, porque algo oculto tenés.
joven, un momento se cansó y ustedes son consoladores molestos, pero no se van. Una vez me contaba un pastor que en un velorio estaba una anciana, le falleció un hijo. Y esta mujer tenía 10 hijos, se murió uno. Y entonces estaba la mujer llorando, una mujer que había perdido un hijo. La ley de la vida es que primero partamos nosotros y después nuestros hijos, ¿no es cierto? Y el dolor de una madre que pierde un hijo, me imagino que debe ser muy grande. Y entonces vino uno creyente de la iglesia con ánimo consolar, vamos, doña Josefa, no será problema, todavía tiene 9 hijos, ¿viste? Consolar no es cualquier cosa, es algo que es una gracia que viene de Dios, del Dios de toda consolación, de Jesús. Jesús, que cuando estaba por irse a los cielos, y sus discípulos estaban tristes porque no querían dejar al Señor, no querían que se fueran. El Señor le dijo, no se turben, no se pongan tristes. Si les conviene que yo me vaya. Ellos no entendían eso. Sí, dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, va a venir el otro consolador. Cuando estaba diciendo el otro consolador, estaba diciendo otro como yo. Consolador como yo, otro como yo, que era compañero de la gente marginada, que estaba con los niños, que valoraba a las mujeres, otro como yo, defensor de lo más débil, va a venir otro como yo. ¿Y por qué les conviene? Porque el otro que va a venir estará con ustedes, como estuve yo, pero además estará en y estará para siempre, y estará para consolarlos, estará para guiarlos a toda verdad, estará para darles autoridad y poder para hacer la tarea del ministerio. Jesús había consolado. Jesús va entrando a una ciudad y sale de la ciudad un cortejo fúnebre, una pobre mujer viuda, había perdido el marido y ahora se había muerto su único hijo. Y el Señor se cruza, que iba a la ciudad por un propósito, pero el Señor se detiene, porque al Señor, si a algo lo va a traer, es nuestra fe y nuestro dolor. Y entonces, bueno, conocemos, ¿no? Se detiene a consolarla, y Él resucita al Hijo y le da el consuelo. Es que el otro Jesús que está en tu vida, que está en la mía, que está en todos aquellos que hemos creído, tiene ese mismo poder de resucitar en nosotros muchas cosas que se han muerto y que las hemos dejado muertas y que no queremos que nadie nos consuele. Las dejamos ahí. Pero Jesús no se queda ahí, sino que resucita a este Hijo y se lo devuelve a la Madre. Y ese otro Jesús, otro que va a estar con nosotros y en nosotros, es el Espíritu Santo, que apareció en Pentecostés, ¿no es cierto? Y que vino como un viento recio y como llamas de fuego que se asentó sobre cada uno de los 120 que estaban allí y que transformó a ese grupo de discípulos que se habían escondido por miedo a los discípulos después de la muerte de Jesús. Los transformó en hombres que no le temieron a la misma muerte y dieron testimonio del Señor y predicaron con denuedo. No tenían estudios, no tenían capacitación, no tenían nada, tenían al Espíritu Santo. Y recibieron un poder que les hizo a Pedro predicar un mensaje que abrió la puerta de la iglesia a 5.000, a 3.000 y muchos se agregaron. Fíjense que el Señor les dijo, Mateo 28, la gran comisión, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, empezando por Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero después les dice, pero no se muevan de Jerusalén. ¿Cómo? ¿Vamos o nos quedamos? No, vamos, vayan. Pero después que haya venido el Espíritu Santo. Porque todo testimonio que demos sin la gracia del Espíritu Santo, sin la palabra hablada por el Espíritu Santo, no va a tener el poder que tiene cualquier testimonio, cualquier otro testimonio. Y ahí estuvo el Espíritu Santo en medio de la iglesia, y la iglesia crecía en medio de la tribulación y la dificultad, predicando el Evangelio.
personalidad. Se trata de la gracia de la unción del Espíritu Santo que está en tu vida. Él está en cada uno de los que hemos creído, pero ¿estará tomando el lugar que merece o le estamos dando reticentemente un espacio y reservándonos para nosotros otro? El Espíritu Santo, que es llamado el Consolador, el Paracleto. ¿Han escuchado esta expresión? El Paracleto, la palabra griega que se traduce por consolador, pero esta palabra es amplia, no solo consolador, también se usa en la primera carta de Juan, cuando Juan habla de tenemos un abogado en Jesucristo. El Paracleto es el consolador, pero es el abogado, es uno que es puesto a nuestro lado con autoridad, con capacidad, con argumentos, con recursos para defendernos. Ese es el Espíritu Santo, que está en cada uno de nosotros, que está sobre la iglesia, pero que está en cada uno, en los que componemos el cuerpo de Cristo. El Paracleto, el consolador. Y entonces, después de esta, podríamos decir, manera teórica de ver a un Dios consolador que se encarna en Jesucristo, que fue un consolador en medio de la gente de su tiempo, y que pidió al Padre por el otro consolador que vino a estar en Pentecostés, en la iglesia y en cada uno de nosotros hoy día. Después de ver esto, tenemos que transformarlo, tenemos que traducirlo a cuestiones prácticas. Mi hermano, cuando venimos a la iglesia, venimos a aprender. Pero alguien dijo una vez que la Biblia no es para que nos llenemos la cabeza de conocimiento, es para que, vieron como se dice, nos baje el agua del tanque. Lo que está acá, nos baje acá, a las manos, a los labios, a los ojos, a las acciones, a la vida de todos los días. Si no, ¿qué sentido tiene? Si no, seríamos, como dice Santiago, oidores. Pero no sean oidores, dice, sino también hacedores de la palabra. Y entonces, saber que tenemos un Dios que nos consuela, saber que tenemos a Jesús que fue un consolador en su tiempo, y saber que Él, como tenía que volver a su gloria, nos dejó al otro consolador que está con nosotros y que nos consuela a nosotros en nuestras situaciones. ¿Qué hacemos con eso? Para usarlo en adoración al Señor, como hemos cantado, cuando salgamos esta mañana de aquí del templo y cuando empecemos mañana cada uno nuestras actividades fuera de la iglesia, fuera del templo. El apóstol Pablo, dice así, y esta es la parte práctica. En el primer capítulo de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, él dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es un juego de palabras, ¿no es cierto? Pero la maestría que tiene el apóstol para escribir y enseñar es única. Y entonces aquí vamos a la parte práctica. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Hace un resumen extraordinario. Bendito sea, alabemos, demos gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos dio a Jesucristo. Pero ese Dios lo bendecimos porque es Dios de misericordia, Padre de misericordia, como él dice, y Dios de toda consolación. Está en él. La consolación está en él. Es el origen de la muerte, como dijimos al principio. Pero acá viene lo práctico para nosotros, el cual Dios, con esa capacidad, con ese atributo precioso de ser Dios de toda consolación, nos consuela a nosotros en toda tribulación. ¿Qué tribulación?
una pérdida, un desengaño, un divorcio, una enfermedad, una desilusión de los líderes, a veces en la misma iglesia, ¿cierto? Hay heridas, hay dolores, pero dice el apóstol, Dios nos consuela en ¿cuántas tribulaciones? En todas nuestras tribulaciones. Pero ¿cómo en todas? En todas las que te dejes. Jacob no quería que lo consolara. No, a mí yo quiero morirme con esta tristeza. En todas las que te dejes. En todas las que pongas tu confianza solamente en Él. Él nos consuela, si así lo hacemos, en todas nuestras tribulaciones. ¡Qué maravilla! Gracias que tenemos un Dios que nos da esta oportunidad, que nos da esta gracia, que no te la da cualquiera. No te la da ni el mejor filósofo con las más sabias y apropiadas palabras, ni el más besuquero que te abrace, que te quiera consolar de esa manera, no. Es un consuelo que viene de Dios y que es interior, es un bálsamo, es la figura, porque son solo figuras, de ese aceite que te alivia la herida, de ese agua que te refresca, ¿no es cierto? Es algo que no se puede explicar aunque lo intentemos con palabras humanas. Esa experiencia, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pero acá viene el para qué, mi hermano, porque ¿cuántos saben que nosotros no somos el ombligo del mundo? No somos el fin de todo. Hay una canción que dice, todo es para Cristo, por Él y para Él. Lo dice el apóstol Pablo también escribiendo a los Colosenses. De Él y para Él son todas las cosas. Todo comienza en Dios, recibimos por gracia de Dios, pero todo vuelve a Dios. Aún el mismo Cristo dice, cuando le han puesto todas las cosas debajo de sus pies, Él mismo se sujetará a quien le sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Todo empieza en Dios y termina en Dios. Y entonces esa consolación que recibiste, no es para que diga, vieron a mí, Dios me consuela y a ustedes no. Porque no es para eso. La consolación, dice Pablo, de que nos da Dios, de quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, es para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Y cómo lo vamos a consolar? Bueno, porque hemos ido al seminario, al instituto bíblico, hemos aprendido algunos versículos de memoria y le damos. No. Vamos a consolar verdaderamente al doliente que necesite el consuelo por medio de la consolación que primero recibimos de Dios. Vaya a su casa y vuelva a leer tranquilo este pasaje. Dios nos consuela siempre, en todo. Y nos da paz, y nos da bálsamo, y nos da alivio, y nos da contentamiento. ¿Y qué hacemos con eso? Gracias, Señor. Claro. Pero eso Dios pretende que lo transformemos en un recurso, en un valor que usemos, un instrumento que usemos, sabiendo que estamos para eso, para ser consoladores que Dios usa. Iba a poner en el mensaje el título, seamos paracletos. Me pareció mucho el paracleto de la expresión dada del Espíritu Santo, ¿no? Pero lo cambié por consolados para consolar. Es para eso que estamos. ¿Cómo transmitimos? Estamos para predicar el Evangelio. Bien. Y hay muchas formas de hacerlo, claro que sí. Pero he visto a lo largo de la vida que si hay una efectiva
es cuando a través de palabras del Espíritu, a través del dolor que hemos experimentado y ha sido sanado por Dios, a través de allí brotan esas palabras que transmiten aquel que perdió a un hijo, el que perdió a un hijo y fue consolado por Dios. No hay nadie mejor para ese consuelo. El que perdió un matrimonio, por la causa que sea, y ha sido consolado por Dios y sanado, no tendrá las palabras más adecuadas para consolar a otro. Y el que sufrió una decepción, que fue engañado, fuiste consolado por Dios, y a través de esa consolación podés ser de consuelo para otros. Esa es la parte práctica de la palabra. Dios de toda consolación, Jesucristo consolando su tiempo a la gente, y el Espíritu Santo que viene a nuestra vida como el consuelo del otro Jesús que viene a consolarnos. Pero Pablo agrega esto maravilloso: ¿para qué Dios te consuela? Para que seas consolador de otro. Esto a veces, si entendemos esto, nos hace cambiar una perspectiva que muchas veces es cerrada cuando sufrimos una pérdida, un dolor, una decepción, una amargura. ¿Qué decimos habitualmente? ¿Por qué, Señor? No. ¿Por qué a mí, Señor? Cuando tenemos esta perspectiva y nos vemos en las manos de Dios como barro que te está formando, la mirada cambia y podemos decir: Señor, ¿para qué me ha pasado esto? Si vos no te olvidaste de mí, si vos no me mandás el mal para que sufra. Bueno, en un mundo corrompido, caído como el que vivimos, nadie está exento del dolor. Pero qué bueno que a los que aman a Dios, todas las cosas terminan ayudándote para el bien. El Señor las capitaliza como un valor para ayudar a otros. Amén. Esta es la palabra de esta mañana. Y yo quiero dejarlo con este pensamiento: que todo lo que sabemos de Dios como consolador y damos gracias y que vivimos esa experiencia, ahora entendamos que tenemos una responsabilidad. El consuelo se transforma en algo que el Señor quiere que usemos para bendecir a otros, para sostener a otros, para transmitirle el mensaje del Evangelio a otros. Porque no hay mayor consuelo para una persona sufriente que esperanza. Vas a salir de esta, te vas a sanar. ¿Y yo cómo le voy a decir a la persona eso por decirle nada más? No, se lo voy a decir si le digo primero: cree en el Señor Jesucristo, hacelo el Señor de tu vida, y vas a tener la esperanza cierta que estas cosas van a pasar, que la vas a mirar de lejos. Y tal vez entre nosotros hay personas que, así como hizo el viejo Jacob, se niegan a recibir consuelo. Se han aferrado al dolor, se han aferrado a la amargura, se han aferrado al deseo. Nos consuela si lo dejamos en todas nuestras tribulaciones. Así que con los ojos cerrados, ahí donde estás, yo voy a